1:51 p.m, regresamos a Matices. Don Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, nos acompaña hoy en Matices. Don Luis, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, don Randall, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, porque sé que tiene una intensa agenda. Usted pasa todas las tardes en la Asamblea Legislativa, casi que tiene una segunda oficina ahí. Así es que le agradezco mucho venir hoy. Voy a empezar con una pregunta muy amplia, porque usted es el encargado de la negociación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. ¿Cómo calificaría hoy usted la relación que tiene el Poder Ejecutivo con los diputados? Yo la calificaría de muy cercana, de muy sincera, de un trabajo día a día. Usualmente nos reunimos todas las semanas con todos los jefes de fracción, individualmente con los diputados. El papel que ha jugado don Antonio Álvarez de Santa es innegable. Nos reunimos también con él una vez por semana. Ayer estuvimos, por cierto, discutiendo el tema de empleo público, que ya hay avances en ese tema. Esperamos coordinar para poder ver cómo los encauzamos, de tal forma que también las partes interesadas puedan conocer las propuestas de previo. En fin, creo que es una relación diáfana, constante, sincera, productiva, y creo que podemos calificar esta tercera legislatura también como muy exitosa. Sí, vino a salvarle la tanda a usted al desastre de comunicación con la asamblea que había dejado Melvin Jiménez. Bueno, no, yo no podría calificar lo que pasó antes de lo que yo he venido trabajando, pero evidentemente sí hemos querido llevar un sello de cercanía y de constancia en la comunicación. Cuando usted llegó, ¿qué encontró? Bueno, anteriormente yo era asesor de servicios técnicos. Había pasado en préstamo a Casa Presidencial. Encontré en don Daniel y don Melvin personas que me acogieron con bastante afabilidad. Cuando retomo el cargo, lo que quise es darle mi sello propio, ¿verdad? Tal vez buscando trasladar mi experiencia legislativa o lo que yo pensaba que debía ser un parlamento. Y en ese sentido hemos tratado de enfocarnos en los grandes temas y crear ejes temáticos que nos permitan llevar una agenda productiva, como creo que ha sido en este año y medio. Sí, don Daniel es un tipo muy afable, lo conozco personalmente, don Daniel Soleil, y no tengo duda de que lo habrá cogido con esa afabilidad que lo caracteriza. Pero en términos de la relación entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, ¿se encontró una comunicación, puentes ya hechos, o tuvo que empezarlos a construir, don Luis? Bueno, uno no puede heredar ni las filias ni las fobias de sus antecesores. Cuando uno llega, definitivamente llega en cierta forma tabula rasa. En ese momento, me acuerdo, era jefe de fracción don Juan Jiménez Zúcar. Con él me reuní, tuve una buena conversación. Creo que llegamos a buenos entendimientos, no solo sobre temas legislativos, sino sobre relaciones humanas. Y creo que eso marcó un hito para tratar de mantener, claro, en la Asamblea Legislativa uno no necesariamente va a hacer amigos, sino a trabajar. Pero evidentemente la cercanía, digamos, el trato afable y el humanismo entre las relaciones también trae sus dividendos en la posibilidad de mantener una relación cercana y fluida. Sí, yo no lo dudo, porque cuando he tenido jefes de fracción o diputados aquí en el programa, y yo les pregunto, bueno, ¿cómo calificarían el trabajo del ministro de la Presidencia, por ejemplo? No le voy a negar, hay muchos que lo censuran, y lo censuran fuertemente. Hay quienes dicen, bueno, hace días no lo vemos en la Asamblea, o en Casa Presidencial a veces destruye algunos puentes, pero cuando les pregunto de su trabajo, que es usted el encargado de la relación, normalmente todos contestan bastante satisfactorios de la cercanía, digamos, que ha generado usted con distintas fracciones. A veces siento inclusive que le reconocen el trabajo pese a don Sergio. No, para nada, don Sergio. Es como ahora que estamos, o los oí hablando ustedes de la selección nacional que juega esta tarde.
o esta noche más bien, el Machillo, usted no lo ve ni atajando penales ni metiendo goles. El Machillo tiene otra función, que es una función estratégica. Sí. El Machillo le dice a los jugadores, colóquense aquí, cabecéenla acá, céntrela de esta forma, y los jugadores hacen eso. Don Sergio es el Machillo. Don Sergio es el Machillo. Y usted es el portero que ataja los goles. Yo voy a ser más, no, digamos que podría ser el aguatero, pero hay quien mete goles también. Pensé que era el portero, sí, que le atajaba los goles a don Sergio a veces. Pero bueno, sin menospreciar la posición de un aguatero, que debe ser muy importante mantener hidratados a los jugadores, pero yo creo que usted juega una posición diferente. Podría ser el Brian Ruiz, inclusive, de la selección nacional. No llegaría tanto, pero sí, digamos, todos formamos un equipo y dependiendo de la temática del proyecto que se defiende, ahora que está en boga el tema fiscal, pues obviamente la gente de Hacienda tiene una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y sobre todo en los contenidos por el fondo. Sí. Obviamente en la negociación y en los procedimientos, tal vez Presidencia te juega un papel ahí más preponderante. En otros temas como el Acuerdo de París, por ejemplo, un tema reciente, sí, el papel de don Edgar Espeleta, don Edgar Gutiérrez Espeleta fue preponderante, y como lo ha sido también doña Yamilet y don Edgar en el tema de recurso hídrico, que es uno de los temas que estamos madurando. Ojalá para estas extraordinarias, que tenemos unas extraordinarias muy cargadas, ¿verdad? A veces se dice que la Asamblea Legislativa tiene 2 periodos de sesiones, ordinarios y extraordinarios. Yo los calificaría el periodo previo al presupuesto nacional y previo al directorio. Sí. Hay 2, y los 2 periodos juegan con ciertas matices. Tenemos un periodo de tregua que prácticamente es mayo, que mientras las comisiones se instalan, ¿verdad? Y a partir de ahí ya huele a presupuesto y después va a oler a directorio, ¿verdad? Eso siempre ha sido. A partir del 1 de diciembre va a oler a directorio. No, eso huele a vacaciones. A partir del regreso de vacaciones huele a directorio. Exactamente, algo así es. Sí, que por cierto, ¿qué tal es trabajar con un directorio de oposición? Pues dependiendo del directorio de oposición. Ha sido muy afable, muy cercano. Muy interesante. Don Antonio Álvarez ejerce un liderazgo innegable. Ese liderazgo de beneficio del gobierno, porque aglutina fuerzas de oposición que si no, el gobierno tendría que ir una por una buscando el aglutinamiento que ya él logra. Y en ese sentido, no es que él es un director de orquesta y todos lo siguen, obviamente hay que darle un tratamiento individual a cada fracción como se merece, pero sí él tiene un liderazgo que facilita esa comunicación, ese aglutinamiento. ¿El gobierno ha salido ganando con que sea presidente don Antonio Álvarez? Yo calificaría los 2 presidentes con los que me ha tocado trabajar, y un mes me tocó trabajar solo con don Henry, o sea, y era un mes muy de elecciones. Sí. Entonces, eso es digamos que no lo puedo valorar en su integralidad, pero tanto con don Rafa Ortiz como ahora con don Antonio, creo que hemos llegado a buenas coordinaciones, y así se ha demostrado con grandes éxitos que se han logrado. El éxito de la presidencia de don Rafa Ortiz a nivel político es, sin lugar a dudas, la reforma procesal laboral y tal vez el Código Procesal Civil. En esta legislatura tenemos ya un avance significativo del plan fiscal en tema de, por lo menos, de pensiones, que está prácticamente, podríamos decir, salvo el tema de las pensiones del Poder Judicial, culminado. Y nos quedan otros temas que también ha habido avances que ahora podríamos discutir tal vez en más detalle. Sí, ya ahorita hablamos de los avances con más detalle, pero realmente me ha contestado usted de una manera muy inteligente cuando le pregunté si salía el gobierno ganando con don Antonio Álvarez. Ya casi le pregunto por el periodo, bueno, no le pregunto, ya dejó claro que trabajaron muy bien con Rafa Ortiz y que el gran logro fue la reforma procesal laboral. Pero en términos muy simples de sí o no, salió el gobierno ganando con la presidencia de Antonio Álvarez en el directorio legislativo. Digamos lo que son los alfiles con los que nos ha tocado jugar, y creo que nos han servido bien. Salieron ganando. Tenemos que ganar siempre, ¿verdad? Es como hoy en la selección, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, pero don Luis, porque no sé, digo, supongo que es por una cosa estratégica,
pero ¿por qué le cuesta decirme que sí salieron ganando con don Antonio? Bueno, pues es que nosotros siempre tenemos que ganar. Somos un equipo ganador. Pero el primer año, y usted no estuvo, eso me limita un poco la cancha para jugarle en la entrevista. El primer año no necesariamente ganaron con don Henry Mora, de presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, eso es una valoración que tendrían que hacer los expertos como usted. Ganaron en el segundo año con don Rafael Ortiz. Bueno, con don Rafael Ortiz tuvimos esas coordinaciones. Fue un periodo de aprendizaje para muchos, también para los propios diputados, ¿verdad? Hubo un cambio de jefaturas de fracción, excepto el Frente Amplio, que repitió jefe de fracción. Habían bastantes jefes de fracción nuevos, había un estilo distinto tal vez, y creo que se llegaron a importantes logros. Este tercer año históricamente ha sido el más productivo. Así se ha venido demostrando, pese a que no ha habido días de los famosos chayotes, ¿verdad? No ha habido días chayotes en esta tercera legislatura. Tenemos un buen promedio de aprobaciones y proyectos de cierta entidad, tanto en ordinarios como extraordinarios, y que queremos seguir con ese empuje. ¿Ha sido un buen año para el gobierno en materia legislativa? Ha sido un buen año. Ha sido un buen año, y en esta tercera legislatura definitivamente también. ¿No perdieron con don Antonio? No perdieron con don Antonio. Nunca perdemos, siempre ganamos. Está duro usted de aflojar esa de don Antonio Álvarez. Pero no importa, ¿cómo calificaría, cómo es la relación suya con el PAC? Con el PAC del presidente Solís. Bueno, con el PAC yo no conocía a gran parte de los diputados cuando me nombraron. Ese primer año fue de mutuo conocimiento. Creo que me llevo bien con todos los diputados. He aprendido a manejar sus temperamentos y sus, digamos, objetivos legislativos. Creo que desde la presidencia hemos ayudado a todos a avanzar en sus agendas, que mucho coinciden con la del gobierno o la medular del gobierno, y ellos han sabido también retribuir al gobierno con la ayuda estratégica para todos los proyectos que el gobierno impulsa. Entonces creo que ha habido una buena un periodo de conocimiento, de un primer conocimiento en los primeros meses de la legislatura pasada, y definitivamente a partir de ahí creo que ha habido un despegue en cuanto a coordinación. ¿Es doña Laura Garro en la práctica la jefa de fracción? Doña Laura Garro ejerce un liderazgo muy arraigado en la fracción, en el sentido de que es muy respetada y es muy trabajadora, y es una persona con la cual usted puede coordinar con mucha franqueza. Se apoya en don Franklin Corella en otros aspectos. Creo que hacen una muy buena dupla. Creo que tenemos una muy buena coordinación con ellos en Casa Presidencial. Es más mediático don Franklin. Doña Laura podría tener un liderazgo un poco más disimulado hacia los medios, pero ella, sin embargo, tiene muy abiertas las puertas con todos los diputados prácticamente, y las jefaturas de fracción también. Entonces esa cercanía o esa amplitud de digamos, de las puertas abiertas que tiene ella, lo usa a su favor. ¿Otón Solís? ¿Su relación con don Otón? Don Otón Solís tiene criterios muy interesantes. Ha aprendido a escucharlo, a entender sus posiciones, de las cuales comparto en buena parte. Sí. Claro que sí. Y creo que él nos ha ofrecido ayuda en varios temas estratégicos. Me parece que es un socio fundamental y una persona a la que hay que oír. Yo no he escuchado una opinión en fracción o hablando con don Otón Solís algo que no le haya tenido que poner atención. No es un diputado de oposición, como una vez me dijo don Guillermo Solís. En mi caso no. Yo creo que yo tengo una excelente relación con él y hablo con mucha franqueza, bueno, como él suele hablar, ¿verdad? Víctor Morales Zapata. Víctor Morales Zapata también es un diputado con el cual se puede contar como aliado estratégico para ciertos temas. ¿Es el aliado más importante en la fracción del PAC? No, en la fracción del PAC todos son muy importantes. Todos dependiendo de la temática del momento. Tal vez don Henry Mora en este momento y don Víctor Morales en que el tema fiscal tiene mucha atracción mediática, tal vez resalten un poco más
pero definitivamente si hablamos de otras temáticas, saldrán otros tipos de diputados. Pero don Víctor es el diputado más cercano al presidente. Bueno, pero como no sé si será más cercano al presidente, pero desde la relación estratégica. No sé, usted está en las reuniones, claro que sabe que son amigos, todo el país lo sabe, don Luis. Bueno, en la relación estratégica que hacemos desde el Ministerio de la Presidencia, desde el Viceministerio, contamos con él para ciertos temas y contamos con otros diputados para otros. Entonces, digamos que juega un papel estratégico como lo juegan muchos otros o como lo juegan todos dentro de la fracción en su temática. La relación con el Frente Amplio, ¿qué tal? Muy bien, don Edgardo y yo fuimos compañeros de universidad hace muchos años, y creo que esa amistad que forjamos desde esa época nos ha ayudado a estrechar relaciones. Tenemos muy buenas relaciones. Yo me llevo muy bien también con doña Ligia Fallas. Suelo desayunar con ella los martes ahí en su oficina. Por cierto, que es uno de los mejores desayunos de San José. ¿De verdad? Sí, se desayuna muy bien. Son veganos, ella me lo advirtió desde el principio, pero yo nunca... Sí comen huevos, los veganos comen huevos. Bueno, también. veo usted, algo y aprendemos. Entonces, ahí te hacen un desayuno de que hace un par de semanas no voy, pero doña Ligia, ahora que ayer le apareció una mochila en su oficina, ¿verdad? Sí. Esperamos que para la otra semana poder normalizar esa relación. Tal vez tenía los desayunos ahí en la mochila, don Luis. A lo mejor tenía. Pero ahí. sí, al igual que con don Otón, comparte muchas ideas con doña Ligia. Con doña Ligia también comparto muchas ideas, sí. Podría ser algunas cosas, tal vez más que compartir, es que con la discusión entre los dos de ciertos temas llegamos a entendimientos. Sí. Y eso para mí es muy valioso. Bueno, entonces tal vez no compartes necesariamente las posiciones, pero conversan fácilmente. Digamos que a veces no compartimos las posiciones, pero compartimos en que hay que avanzar con los temas. Y nos aceptamos las diferencias y continuamos. No lo convenció de adoptar el ratoncito ni nada de eso, doña Ligia. No, todavía no me ha convencido, pero sí estuvimos hablando, por ejemplo, el tema del recurso hídrico, ¿Sí? Que ella se ha calificado como opositora, y sin embargo creo que podemos llegar a entendimientos dentro del marco general del proyecto. Tal vez no para que lo apoye en general, pero sí buena parte de eso. ¿Qué es en lo que no logra compaginar con la fracción del Frente Amplio? No, yo creo que tenemos buena relación con doña Patricia, con Fuller y con Frank, que están en la comisión de sendarios. Hay una relación muy, muy intensa. Doña Suray, como digamos la diputada más novel del Parlamento, hemos tenido coordinaciones, sobre todo el año pasado, con el tema de Nemagón. En fin, creo tener una buena relación con todos ellos. Con don Jorge Arguedas, como exfuncionario del ICE, alguna vez tuvo relación con don Luis Fichman y yo era asesor, tenía una relación cercana, y ahí conservamos esa relación. ¿Con el PUSC? Con el PUSC me llevo bien con todos ellos. Pues son sus orígenes, ¿no? Digamos que yo fui asesor del PUSC cuando trabajé con don Luis Fichman. Sí. Pero ser asesor es un trabajo, pero su origen político está en el PUSC. Digamos que yo fui miembro del Tribunal de Ética del PUSC. Entonces pues sí. Digamos que estamos ahí. Estuvimos ahí en ese momento. ¿Y regresará ahí después del gobierno? Eso sería beligerancia política, no podría decirle en este momento. Usted no es PAC. ¿Ah? Usted no es PAC. No me nota. No se me nota. No se le nota que no es PAC. En el andar. En el andar se le nota que vino del PUSC para formar gobierno, pero que no es miembro del partido de gobierno. No, en este momento el partido de gobierno, nadie del gobierno puede ser, porque sería Bueno, por supuesto. La Constitución política plantea una división absoluta a partir de la elección de presidente, pero las figuras vienen de partidos políticos. Su casa como partido político antes de ser viceministro era el PUSC. ¿Usted nunca formó parte del PAC? No he formado parte de las estructuras del PAC hasta el momento. Bueno, con los evangélicos, ¿cómo le va? Con ellos. Muy bien, tenemos un diálogo muy fluido con don Gonzalo Ramírez, con don Abelino, con don Fabricio también. Con don Mario, ¿no? No, con don Mario también. Don Mario también nos reunimos prácticamente una vez por semana. Él también forma parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, un diálogo muy cercano.
Estuvimos la otra semana justamente hablando sobre el tema del presupuesto. Se le hizo una explicación detallada por parte de José Francisco y estuvimos José Francisco y yo en la oficina de él conversando con la asesora doña Laura Fernández y él sobre temas de presupuesto. Nos dio algunos consejos sobre la tramitación. Creo que ha sido un buen o un aliado o un, digamos, un socio en la Comisión de Hacendarios, en el sentido que siento lealtad en sus posiciones. No siento que ninguna de sus acciones haya sido para dilatar o para procrastinar las decisiones de la comisión. Pero es un enorme crítico del gobierno. Claro que sí, es su función como diputado de oposición. Con don Otto. Don Otto fue uno de mis mejores profesores de la universidad. ¿Fue profesor suyo en la universidad? Fue profesor mío en la universidad. Yo llevé con él resolución alterna de conflictos. Imagínese. En la resolución alterna de conflictos juega un papel preponderante la negociación como técnica, como justamente como un método alterno de resolución de conflictos. Y sí, me dio clases sobre aspectos de negociación en esa época. Estamos hablando del año 97, justamente el año antes de que él fue diputado por primera vez. Yo me lo topé, yo como asesor, él como diputado ya en la Asamblea Legislativa de ese 98-2002. Y creo que de esa época que fue mi profesor, fue un buen profesor, fue de los mejores de él realmente. Tenemos una buena relación que hemos compartido, y yo comparto con él varias cosas en cuanto al tema de la negociación. Primero, uno de los primeros consejos de un negociador es no personalizar las cuestiones. ¿Por qué? Porque no solo eso, sino que si usted personaliza, le puede servir para hoy, digamos, personalizar un problema en una persona, pero las relaciones normalmente no se terminan hoy, sino por el resto de la vida, y por lo menos por el resto de esta Asamblea Legislativa. Y entonces enfocarse en los problemas me ha servido también para evitar roces con los diputados que podríamos ser adversarios en un tema hoy, pero mañana podríamos ser socios. Sí, con Liberación Nacional. Liberación Nacional me llevo muy bien con todos ellos. Don Julio Rojas fue el jefe de fracción anterior. Tengo cercanía con don Juan Luis Jiménez como anterior jefe de fracción. Ahora la actual jefa, doña Maureen Clark, también. Ella es muy crítica también del gobierno, pero sin embargo hemos podido llevar muy interesantes conversaciones. Se han truncado últimamente, pero esperamos poder retomarlas pronto. ¿A quién apoyaba, por ejemplo? ¿Quién era el candidato del gobierno para la magistratura de la Sala Segunda, por ejemplo, que ayer se resolvió? Pareciera que votar por los números que ya veo, hubo una gran cantidad que votaron por don Porfirio. Claro, pero no significa que fuera el candidato de gobierno. Digamos que el gobierno es muy respetuoso de las resoluciones que toma la Asamblea Legislativa, y en ese caso, por los números que veo, habiendo 51 diputados, que don Porfirio haya obtenido 39, evidentemente hubo una participación de la fracción del PAC en esa elección. ¿Qué prefiere a partir del 1 de mayo del próximo año? ¿Un directorio de oposición donde ganen, como en este, o un directorio oficialista, como don Henry? No, yo prefiero un directorio que ganemos, no me importa dónde sea. La gente no dice. No me importa, realmente. O sea, si usted me dice, si usted lo pone en una relación de que si prefiero un directorio que me ponga a perder o un directorio que me ponga a ganar, a mí no prefiero el de ganar, venga el partido que venga. Bueno, y si le quito la frase esa de ganar y le pregunto solo si prefiere un directorio de oposición o uno de gobierno. No prefiero ninguno. No, le da igual. No prefiero ninguno, prefiero un directorio que me ponga a ganar. Le da igual si la oposición gana el directorio el próximo año. En este momento se ha demostrado que, primero, que la fracción del PAC es la fracción que históricamente, en el actual devenir constitucional, es la fracción más pequeña que ha tenido un gobierno en toda la historia, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive cuando en el famoso gobierno de don Mario Echandi, que le llamaban Mario Vetos, porque vetaba muchas leyes justamente porque eran aprobadas por la mayoría legislativa en ese momento, en manos de Liberación Nacional. Liberación Nacional, si bien tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa, no era una mayoría tan apabullante como la tiene ahora
el resto de la oposición comparado con la fracción oficialista. Por eso es que también se le exige tal vez más presencia del Ministerio de la Presidencia en la Asamblea Legislativa. Históricamente nunca ha sido tan llamativo un presidente o un ministro de la Presidencia o un viceministro de la Presidencia en la Asamblea Legislativa, porque normalmente jugaban con las fichas de la propia fracción. Actualmente, como la fracción es tan disminuida, se requiere más de la presencia del ministro de la Presidencia, que antes no era requerida, y figuras como el cargo que yo ostento actualmente, un viceministro de la Presidencia encargado de temas parlamentarios. Creo que históricamente no podíamos encontrar a alguien que haya ocupado un cargo así. Bueno, a Casa Presidencial le da igual un directorio de oposición que un oficialista. Digamos que queremos un directorio que nos sirva para trabajar. Don Luis, créame que las vueltas de la vida no dejan de ser llamativas. Usted como asesor de Luis Fishman, discúlpeme, no sé si lo redactó o solo participó de la acción de inconstitucionalidad que en el gobierno de Chinchilla se trajo abajo el plan fiscal. ¿Usted lo redactó o solo participó de asesor? Digamos que no, yo participé en la redacción. Participó en la redacción. Sí, hubo más gente que participó también, pero es una paradoja, ¿no? Que usted se trajera abajo junto con otra gente el plan fiscal en la administración en Chinchilla Miranda y hoy busque votos para el plan fiscal. Sí, digamos, la circunstancia es diferente. En esa época, cuando fue... Muchas gracias. ¿Les hubiera salvado la tanda? No hubiera estado corriendo. Ahora no estaríamos en esta tesitura. Exacto. Pero en ese momento, cuando estuvo la campaña electoral, doña Laura Chinchilla dijo en ese momento que guardo muy buenos recuerdos de doña Laura. Cuando murió mi papá fue de las primeras personas que estuvo ahí. Dijo en ese momento doña Laura que no era necesario una reforma fiscal como candidata. Y eso fue a elecciones, y eso fue la mayoría que llevó a ese gobierno a elecciones. En cambio, este gobierno fue claro desde el principio que había de haber 2 años de exploración, de ordenamiento interno y de propuesta, y que a partir del segundo año del gobierno se iba a buscar un cambio fiscal. Entonces, digamos y esa fue la opción que el electorado votó. Entonces, creo que hay una diferencia de matices. Por otro lado, desde otra perspectiva, yo no me metí en, digamos, la parte que yo redacté de esa acción o de esa consulta, se refería a temas, sobre todo procedimentales, que fueron los que al final fueron declarados inconstitucionales. Yo no dediqué al fondo. Y para cuidar los temas procedimentales, justamente es que también estoy trabajando en esto. O sea, es un tema de velar porque los procedimientos parlamentarios se cumplan a cabalidad. Claro, pero no deja de ser paradójico. No es nada malo, pero no deja de ser paradójico. Porque efectivamente la declaratoria de inconstitucionalidad del plan fiscal se dio por procedimiento. Casi que podría decir que usted se lo trajo abajo, porque usted fue el que redactó esa parte. Sí, es un tema de procedimiento, por eso nos estamos cuidando mucho en los procedimientos en esta ocasión. Digamos que en esa época me tocó cuidar los procedimientos desde esa perspectiva, mediante una consulta. Ahora estamos cuidando los procedimientos, digamos, propositivamente a la hora de proponerlos. En todo caso, usted sabe que la figura del asesor no es tan relevante a veces, ¿verdad? Puede ser uno calificado como un soldado, en el sentido que la decisión final sobre cuál es la estrategia a tomar no necesariamente recae sobre uno, aunque uno podría influir, ¿verdad? Pero la decisión no cae sobre uno. Ahora el mismo como viceministro tampoco cae sobre mí, aunque también puedo influir, aunque obviamente tengo más peso en este momento, no solo físico, sino, digamos, también político, en ciertas decisiones que se toman sobre estrategia legislativa, que en ese momento. Pero con esa respuesta lo que me está insinuando es que don Luis Fishman fue el que escogió ir contra el plan fiscal y usted, un buen soldado, obedeció. Digamos que él fue, yo formaba parte de su equipo y evidentemente él era el que tomaba las decisiones finales. Pero él no se arrepiente de habérselo traído abajo. ¿De verdad no andarían estas carreras? Creo que el procedimiento legislativo tiene un objetivo, ¿verdad?, de defensa de los derechos de los diputados y de los derechos también de los afectados, y en ese sentido creo que si un procedimiento no se llevó a cabo
con todas las de rigor, me parece que no habría por qué sentir ese remordimiento. Eso sí. Aunque si se lo pregunta a Don Helio, probablemente diría que estaría mucho más relajado en la silla de ministro de Hacienda, ¿verdad? Seguramente, pero ahí no me contestó si alguna vez se ha arrepentido de decir, mejor no hubiera presentado la acción. Mejor no lo hubiera redactado también. No estoy arrepentido. De hecho, uno siempre se pone orgulloso de su trabajo, sobre todo cuando sale bien. En ese momento mi objetivo era distinto. Bueno, era el mismo, velar por los procedimientos parlamentarios. Sí. ¿A usted cómo le iban los exámenes del colegio? ¿Bien? Bien, no me puedo quejar. Sí. No me puedo quejar. ¿En la adhesión no le costaba? Me salía a escabullir. Como hoy. Cuando era 1 o 2, ponía raíz cuadrada de 3, como le comenté ahora. Hablemos de los proyectos de ley. Fraude. ¿Cómo va? Bueno, fraude, como usted sabe, ha tenido un gran avance últimamente. Se ha establecido un plan fiscal integral que lleva temas de ingresos, lleva tema de contención de gasto, lleva tema de modernización de impuestos, porque no se están creando nuevos impuestos, y también de mejora cobratoria. En la parte de contención de gasto, podemos decir que se ha destacado el tema de pensiones con cargo al presupuesto nacional, donde ya fueron aprobados, digamos, la integralidad de ese sector, que son 4 proyectos. Sí. Que ya, me parece que ya el último incluso hasta fue publicado ya, o sea que ya todos son ley de la República. Eso es poquito, eso es poquita plata, pero tiene una importancia. Es poquita plata, son creciente. 20 mil millones, ¿verdad? Va a llegar a ser más importante conforme pase el tiempo, ¿verdad? Y dentro de ese marco general, pues se elaboró un acuerdo de darle un 208 bis a este proyecto de fraude fiscal. Este 208 bis se ha manejado muy bien en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y estamos hoy a las puertas de un segundo dictamen 137, de mociones 137, que nos permitiría entrar a la discusión de fondo esta misma semana. Esta misma semana avanza fraude. Esta misma semana. De hecho, ayer el plenario aprobó una moción para sesionar el jueves desde las 9 de la mañana hasta las 12, porque el procedimiento especial nada más preveía sesionar de 9 a 10:45, tomando en cuenta que hay reuniones de jefe de fracción con el directorio. Entonces esta semana se va a sesionar hasta las 12, y la intención, me imagino, es conocer en su totalidad las mociones de reiteración que se fijen, y darle el debate por el fondo al proyecto. No sé si nos dará tiempo para verlo esta semana aprobado en primer debate, pero esos son uno de los objetivos. El objetivo es que se apruebe esta semana en primer debate fraude. Esos son uno de los objetivos, claro. Ayer estuvo con nosotros aquí en esta mesa la Contralora General de la República, doña Marta Costa, porque la semana pasada la Contraloría publicó un informe del estado de las finanzas públicas muy interesante. ¿Tuvo oportunidad de leérselo? No, ¿qué dice? Bueno, dice un montón de cosas, pero dice algunas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que este gobierno ha invertido mucha más plata, particularmente en el último año, en obras sociales. Eso es interesante, muy interesante, y positivo. Sí. A Dios lo que es de Dios, es muy positivo. Por ejemplo, cuando habla de la inversión en educación, dice, bueno, se ha aumentado la inversión en educación para llegar a la meta constitucional, pero no se ve nada de resultados en cuanto a calidad educativa. Se ha aumentado la inversión en salud, pero las filas no bajan ni 2 personas. Y se ha invertido en mucha contra la pobreza, pero la pobreza no baja ni una ínfima parte. Esa es una de las partes más importantes. Pero a la parte a la que quería llegar es que en la ejecución del presupuesto en el primer semestre del 2016 sigue pesando enormemente las remuneraciones, y en las remuneraciones sigue pesando absolutamente los pluses. Hoy los pluses constituyen más plata que el salario base de los funcionarios públicos, y la Contralora decía, es urgente hacer algo, es urgente abordar el tema de empleo público, que don Luis Paulino, sé que es un tema espinoso, que es un tema que le genera marchas, que es un tema que le genera huelgas, que le genera bloqueos en las calles, pero que es impostergable. ¿Qué hacemos con el empleo público? Es impostergable. En la Asamblea Legislativa hay 3 proyectos de ley sobre ese tema.
podríamos incluir más si hablamos de los topes de los salarios, ¿verdad? Pero sobre el tema de una regularización general sobre remuneraciones hay 3. El 19.506 propuesto por doña Sandra Piz, que está en la Comisión de Sociales. El 19.923 propuesto por varios diputados de la alianza opositora, digamos en el marco de la elección del actual directorio, ¿verdad? Y está el 19.787, que fue propuesto por el gobierno, que trataba de llevar, digamos, o que las anualidades se convirtieran más que en un premio al paso del tiempo, que hubiera una verdadera evaluación de los servidores y con base en esa evaluación, digamos, recibir la respectiva anualidad, porque si usted trabajara en una empresa privada que da pérdidas, es ilógico que el personal se lleve un premio si la empresa privada está dando pérdidas. Entonces, para lograr una gestión exitosa, primero tenemos que cumplir los objetivos de la organización. Así es. Y después los objetivos de cada uno de sus departamentos y después los objetivos individuales. Entonces, bajo esa premisa es que estaba elaborado ese plan. El tema de empleo público ha sido muy importante dentro de esa esfera. Ya hubo una comisión ad hoc que se encargó de revisar ese tema, liderada, me parece, por doña Sandra Piz. Participó don Carlos Arguedas, participó también don Rafa Ortiz, participó Henry Núñez, doña Emilia Molina. En fin, buena parte de la Comisión de Sociales, que ya venía trabajando en la subcomisión, el tema de, más que de empleo público, digámoslo como remuneraciones distintas del salario, ¿verdad? Y en ese tema creo que ya esa comisión ha tenido avances. A mí me los han presentado esos avances. Creo que tenemos que comunicarlos a las partes interesadas y ver cómo es la estrategia para continuar su discusión, y en ese estado estamos. Pero definitivamente el tema de empleo público es un tema, como lo dijo la Contralora y coincido con ella, ineludible. Es un régimen que tenemos actualmente en que por medio de los aumentos semestrales equiparamos con la inflación los salarios, y mediante la anualidad, cuando no hay otros pluses que también existen, mediante la anualidad hacemos un efectivo aumento del salario escalonadamente. En tiempos de bonanza económica, eventualmente podría uno decir que es un buen objetivo tener salarios crecientes, pero en tiempos de crisis fiscal, inclusive la OIT establece la posibilidad de establecer límites en ese tipo de situaciones, y creo que estamos en una de ellas. Sí, porque es interesante la partida de remuneraciones, aunque la inflación en los últimos 2 años ha sido prácticamente nula, ¿verdad? Digamos que los ajustes que se le ha brindado a los trabajadores públicos en su salario, producto de la baja inflación, ha sido ínfimo, ¿verdad? Pero ha sido ínfima producto de la baja inflación. Sin embargo, la partida de remuneraciones de un año a otro creció 2,1%. Y ayer la Contralora usó una frase muy elocuente. Aunque el ajuste salarial sea cero, el gasto del gobierno en salario sube por los pluses. Exactamente, tenemos una, digamos, muy cercano a cero, fueron los dos aumentos salariales del año pasado, y sin embargo tenemos para este presupuesto 2.1 más. Así es. ¿Verdad? Eso eso a pesar de otra cuestión que hay que tomar en cuenta, que es el congelamiento de plazas. Sí. O sea, técnicamente, si bien por otro lado a veces se crean plazas, pero digamos, podríamos decir que en cuanto a plazas se ha disminuido el número de plazas disponibles para el sector central al menos. Entonces tenemos menos plazas, menos aumentos, y sin embargo digamos un crecimiento de un 2%, que es comedido con respecto a crecimientos tal vez del 5 o 6 que en algún momento se han dado también. Pero digamos es un crecimiento superior a la inflación, quizás menos que el crecimiento de la economía, porque la economía creció 4%, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos, a la mitad del crecimiento de la economía, pero evidentemente es algo que en tiempos de crisis debe preocupar. Sí, sobre todo porque, sé que está muy ocupado, pero lo invito a leerlo cuando pueda. En el informe le dedican algunos capítulos a instituciones particulares, y en el caso de la Caja, por ejemplo, hubo un incremento en las remuneraciones y pasó por la creación de 313 plazas y el aumento en el pago de horas extras de 8.4%. Entonces, bueno, sé que la Caja no depende exclusivamente del gobierno, pero es uno
los puntos, porque ayer analizábamos también que la caja presentó un superávit. Lo que pasa es que es de esas instituciones en las que a uno como costarricense le importa un bledo realmente que tenga superávit, porque lo que necesita es que ese superávit se invierta y se genere una disminución de las filas. Pues sí, habría superávit en el momento en que no habría listas de espera, ¿verdad? Exactamente. Más bien que usted llegara con su dolencia y que lo pasaran inmediatamente. Ese es el momento en que realmente habría un superávit, digamos, lo operativo. Pero exactamente. Un superávit, digamos, financiero es muy fácil de obtener simplemente cerrando servicios, aunque se requieran, ¿verdad? Así es. De hecho, la disminución en el gasto de este año, según el informe, se logró con una disminución de la compra de suministros. Entonces, bueno, es como que usted guarde 20 millones de pesos en el banco, su casa se esté cayendo, pero usted tiene un superávit de efectivo financiero, pero no operativo. Exactamente. Sí, es un tema interesante. Esta comisión ad hoc que trabaja en tema de empleo público, ¿cuál de los 3 proyectos está viendo, Luis? Realmente es un tema integral. Ellos agarraron los 3 proyectos, ¿verdad? Y le dieron un estudio integral. El borrador que yo vi, porque yo he participado en esas reuniones ocasionalmente, me han invitado. No quiero ser intrusivo tampoco de llegarme a presentar cuando no soy invitado, pero yo tengo muy buena relación con doña Sandra y cuando el mismo don Carlos fue compañero de mi padre en la sala cuarta, en la sala constitucional. Me han invitado en un par de ocasiones y el proyecto que yo vi hace, por decir así, mes y medio, diametralmente distinto al que está actualmente, al objetivo actual. Me parece que ha habido un trabajo muy serio, muy responsable. Creo que si alguna vez alguna organización social, basado en lo que vio hace mes y medio, se opuso, tendría que darse la oportunidad de ver lo que hay actualmente en discusión. Como APSE la semana pasada. No estoy seguro si APSE fue... Ah, bueno, sí, APSE, que claro, hizo esa pequeña que les recordó que no lo vieran. Bueno, yo creo que no hay que cerrarse la oportunidad de ver las propuestas. Y este país es, digamos, la democracia... Es la democracia decana, de habla hispana. Y como democracia decana de habla hispana deberíamos tener la capacidad de hablar de cualquier tema. De Estado laico, de derechos humanos, de igualdad de derechos entre las parejas de distinto sexo y, ¿por qué no?, hasta de empleo público. Claro, acaban de presionarse un montón de pobladores del país y un montón de empleados públicos, pero ya que tenemos la opción de hablar de todo, ¿qué le parece diametralmente diferente al proyecto de hace mes y medio que al de ahora? Primero, el acercamiento que se hace a nivel orgánico, porque deja en cada institución la posibilidad de tomar decisiones relacionadas con empleo público. Se elimina la necesidad de contar con un órgano centralizado que dé directrices al respecto. Eso le permitiría a cada institución, por ejemplo, en el ámbito de la disponibilidad, que es un tema que a los médicos les preocupa, en lugar de optar por un porcentaje fijo, digamos un 20%, un 20% de disponibilidad para una institución puede ser mucho o puede ser muy poco. Para presidencia, por ejemplo, es mucha, pero tal vez para seguridad o para la caja misma puede ser muy poco, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que se le devuelva esas decisiones a la propia institución y no sea un ente distinto a la institución el que toma las decisiones sobre el empleo público, si bien dentro del margen de unas reglas, creo que es un cambio copernicano que vale la pena ver. Pero eso no nos va a generar una torre de Babel parecida a la que tenemos hoy, en el sentido de que tenemos funcionarios públicos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase, de quinta clase y al fondo de la tabla los empleados privados. No, yo creo que si bien se le deja la oportunidad de que cada institución tome sus decisiones, se crea un régimen general, unas estructuras, unos parámetros claros sobre los cuales es posible andar. Y en ese sentido, creo que esos márgenes van a tender a la unificación. ¿Se unifican los salarios para los mismos puestos en diferentes instituciones? Eso es un objetivo que se tiene, pero no se trata de no trata ese tema. No trata ese tema. Nunca se ha tratado realmente. Ni siquiera en los primeros proyectos. ¿Y no le parece valioso? Me parecería valioso que pudiéramos discutir en una segunda etapa inclusive crear, que es una de las propuestas que ha habido en su momento, la posibilidad de crear, no sé si incluso a nivel constitucional, una Contraloría de Empleo Público,
en el que definitivamente crea 5 o 6 categorías de empleados públicos para toda una competencia transversal en todo el sector público, y localizar a los empleados públicos en esas 5 o 6 categorías que cree en todo el sector público. Y eso nos traería una equiparación que, si usted lee, es como cuando uno lee, hay un constitucionalista español famoso que se llama Pedro Cruz Villalón, que él escribió un artículo famoso que se llama La curiosidad del jurista persa. Él dice que si un jurista persa lee la Constitución española, se imaginaría un Estado unitario, ¿verdad? Con un Estado central muy fuerte, con autonomías débiles, y que al cabo de unos años pareciera que poco a poco se ha ido a todo lo contrario. Entonces, si ese jurista persa leyera la Constitución y lea el artículo sobre empleo público, cuando dice que un estatuto regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, y nos damos cuenta que actualmente tenemos que hablar de empleo público, hay que hablar de cerca de más de 13 regímenes de empleo público que pululan y conviven en una entidad como el Ministerio de Hacienda, pueden convivir hasta varios. Digamos, se sentiría sorprendido a lo que hemos llegado. Pero no van a arreglarlo. Y la comisión no lo va a arreglar. No, digamos que crea parámetros para iniciar a arreglar, para darle un buen espaldarazo a esa buena senda. Pero dándole tiempo para que tome agua también, don Luis Paulino. Pero seguirán los mismos 13 regímenes con el digamos proyecto. Pero en unos parámetros más claros que van a atender a la unificación. Las anualidades. Las anualidades también son tratadas, pero eso es un tema que habría que afinar todavía. ¿Por qué? Se crean, digamos, la idea es crear varios regímenes, un régimen para cuando hay una calificación de excelente. En ese caso la anualidad debería ser mayor que una calificación de muy bueno, y por debajo de muy bueno evidentemente no podría obtenerse el porcentaje, la anualidad. Entonces, digamos, actualmente con la calificación de bueno, y esa es una de las propuestas que ya estaban planteadas en el proyecto que había presentado el gobierno. Actualmente era subir la calificación de bueno a muy bueno, y en ese sentido hacer esa diferenciación, pero todavía ahí queda puntos por afinar, sobre todo en el porcentaje, ¿verdad? Sobre todo en el porcentaje, sí. ¿Y cómo controlar que todos los jefes entonces no le pongan excelente a sus trabajadores? Exactamente. Esa es una de las fórmulas, pero bueno, hay propuestas sobre ese tema también. Y discúlpeme que me vaya tan al extremo, no pienso así, pero necesito ilustrarlo. Vamos a ver, a usted cuando lo contratan como viceministro de la presidencia, ¿qué esperan de usted? ¿Cuál es su deber como viceministro? ¿Ser bueno o ser excelente? Debe ser excelente. Sí, a mí cuando me pusieron de director de Monumental también mi exigencia es ser excelente. ¿Ha pasado por la cabeza de alguien en algún momento decir, ¿para qué le vamos a dar anualidad si es la obligación de los empleados públicos ser excelentes? No, es un incentivo al buen desempeño, a dar esa milla extra que llaman. Bueno. ¿Verdad? Igual en el sector privado, ¿verdad? El sector corporativo, sí. Hay premios también. Cuando la empresa da ganancias. Exactamente. Pero es que el ingreso de este año del gobierno es de 2100, para ponerlo muy sincero, sin tanto cero. De 2100 el gasto es de 2800. Hay un hueco de 700. Evidentemente, cuando tenemos esas crisis fiscales, habría que pensar inclusive en una posibilidad de reglas especiales para crisis fiscales, ¿verdad? Sí, a mí lo que mi temor más profundo, don Luis Paulino, es que por hacerlo viable políticamente se haga ineficaz, o nos den a tolillo con el dedo con un proyecto que venga a disimular un poco, digamos, el tema de los excesos en el empleo público, con miras a que no se les tiren a la calle. No, yo creo que el tiempo para guardar las buenas apariencias ya ha terminado. Hace mucho estamos en un baile que ya nos llegó la cuenta, ¿verdad? Ya estamos como a eso de las 3 de la mañana y ya llegó la cuenta. Okay. Y tenemos más de una hora de estar haciendo vaca para pagarle y no hemos encontrado la plata. Creo que eso es una situación que es irreversible. No se lo digo como este gobierno, sino que ya es un tema de que no va a poderse
no nos vamos a poder escabullir por las ramas para ese tema. Ahí sí vamos a tener que decir 1 o 2. Bueno, sí. Bueno, espero que no se echen el zarpe en esa fiesta, pero lo cierto es que empleo público va. Empleo público creo que siempre ha quedado muy claro. Y va pronto. El señor presidente, el único escrúpulo que manifestó fue que él le parecía que un tema de esa magnitud tendría que tener una amplia discusión por todos los sectores involucrados. Y en ese sentido, el escrúpulo que vamos a tener desde el gobierno es que la discusión sea amplia, que sea inclusiva de todos los que se consideren afectados, y eso no necesariamente incluye solo el sector sindical o de los trabajadores, sino también los sectores empresariales, los sectores industriales, etcétera, que podrían tener una voz en ese tema. ¿Cuántos policías van a contratar? Porque se les va a tirar medio mundo a la calle. Bueno, eso tenemos el problema de las plazas congeladas y demás, pero tenemos el proyecto de impuesto de las personas jurídicas, que uno de los éxitos velados que no trascendió a la prensa tal vez es que se le quemó el segundo día de mociones 137 con 290 y pico mociones, eso sí, ¿verdad? En buena hora, pero el ministro de Seguridad advirtió en estos micrófonos, del cual hemos llamado un montón de veces a aprobar nuevamente el impuesto a sociedades jurídicas, advirtió que el proyecto les permite hacer edificios pero no contratar más policías. Bueno, es que también tenemos justamente dentro de esas 290 y pico de mociones que fueron presentadas, hay una moción que se hizo de consenso, y es la que le permite utilizar esos fondos para la contratación de nuevos policías. Bueno, y esos policías los van a usar en casa presidencial, porque se les van a tirar a la calle realmente con el tema de empleo público. Yo sé que podemos tener esperanza que no, pero lamento que eso podría interpretarse como que nos van a entregar a todos en cajita blanca. Es evidente que va a haber manifestaciones callejeras, que va a haber marchas hacia casa presidencial, don Luis Paulino, en cualquier momento en que se le toque un solo 5 a los empleados públicos. Bueno, yo creo que en ese sentido vamos a tener que saber explicar muy bien los alcances del nuevo proyecto, que no obviamente no toca el tema de derechos adquiridos, porque es inconstitucionalmente imposible, y en ese sentido, al explicar esos alcances, ver cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar. ¿Y asume como derechos adquiridos las anualidades? Las anualidades de vengadas, por supuesto. Sí, las que se les pagaron. Las que ya están pagando y van a seguir recibiendo. Las nuevas no. Las nuevas no necesariamente podrían ser calificadas como... Perdón, ahí mismo un matiz. Las que van a seguir recibiendo. Si usted se gana una anualidad que le subió el salario a X cantidad, va a seguir recibiendo. Bueno, ok. Pero las nuevas calificaciones... Las nuevas calificaciones podrían variarse y entonces ajustarse a las nuevas reglas. Y no en automático. Porque yo digo, bueno, es que los últimos 10 años a mí me han pagado anualidades siempre. De 5%, sí. Y ahora le van a pagar de 4,5%, digámoslo así. Eso no se va a considerar una violación a un derecho adquirido. No, porque usted, las que ganó con el 5% las va a mantener. Hombre, don Albino va a tener que poner una tienda campaña ahí al frente de la casa presidencial. No creo. Yo creo que él va a saber entender la situación fiscal. Bueno, él y... ¿Usted cree? Creo que sí. ¿De verdad? Creo que sí. Hay que explicárselo. No, pero no es muy positivo usted. Creo que sí, no me queda otra. Es que es un tema difícil y si no se, claro que es difícil. Si no se toma con el positivismo, no hay forma de salir. Pero no es en exceso positivo. No es en exceso positivo. No creo. Creo que sí vamos a tener que salir de este tema. No va a haber marchas. A verlas tal vez se las haya. Usted es tan positivo que dice, sí, va a haber y van a ser muy bonitas. No, pues podría ser que sean, digamos, respetuosos a los derechos de los demás. Pero va a haber. Podría ser, vamos a ver. Bueno, me quedan 2 minutos de programa. Casi ha sido monotemático la administración durante el último año en temas fiscales, pero es innegable porque es el problema más grande que hay en el país. Pero hay algo más en lo que se esté moviendo. Ahora me habló del recurso hídrico en agenda legislativa que les interese mucho. Bueno, hay temas de viabilidad y transporte, por ejemplo. Ahí tenemos ya aprobaciones como la transferencia de competencias para la red vial cantonal. También tenemos una aprobación reciente, la de la Ley de Desarrollo de Obra Pública para el Corredor Vial San José-Cartago mediante fideicomiso. Esos son un par de proyectos que están ahí. Tengo aquí un listado grande, no quiero aburrir a su audiencia, pero sí es un eje muy importante de la temática del gobierno.
Hay por supuesto temas del ingreso a OCDE, muy importantes. Entre ellos destaco la ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia, que se está iniciando su discusión. Hay temas de derechos humanos y de género. Tengámonos ahí. Derechos humanos y género, ¿qué? ¿Específico qué? Específico, por ejemplo, el tema de la regularización de las parejas de distinto sexo, el tema del Estado laico y los temas de alternancia de género a nivel electoral. Ya no solo se le van a tirar a la calle los empleados públicos, también todos los grupos evangélicos. No, yo creo que los grupos evangélicos y todos los grupos demócratas de este país, que somos casi la mayoría, entiende que hay el Estado a nivel civil no puede ser confundido con las convicciones personales que deben ser respetadas, y que el Estado debe promover ese respeto a nivel personal. Y en ese sentido, en el tanto la parte civil no se inmiscuye con la parte personal o la parte de creencias de cada quien y de las entidades a las que pertenezcan en ese sector, pues no creo que haya ningún problema. También tenemos un ejemplo importante en cuanto a derecho procesal, que ya comentamos antes de la reforma procesal laboral, hablando de buenas noticias en el tema del empleo público, también lo ha habido en este gobierno. Y el Código Procesal Civil. Tenemos en ciernes el Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia. Y tenemos ahí una obligación por sentencia judicial, que es el tema del principio de probidad y la Asamblea Legislativa, una reforma constitucional que está pendiente, que al parecer hay un movimiento para retomarla en estos días en la Asamblea Legislativa. Don Luis Paulino, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes por permitirme hacer este primer esbozo de esta explicación que vamos a llevar a cabo, y que creo que vamos a tener buenos resultados como hemos tenido hasta el momento. Sin duda alguna, así será. Gracias, son las 2:51. Los invito mañana a Matices Internacional. Un profesor español nos visita para hablar del conflicto árabe-israelí. Será el tema de fondo mañana en Matices. Hoy con la canción que escogió don Luis Paulino Mora, Wish You Were Here, Pink Floyd. Despide Matices. Feliz tarde.